500 misterios de One Piece. Estoy recopilando todos los misterios de One Piece arco por arco y en el día de hoy toca uno que tiene un montón de misterios y que aún no han sido resueltos, pero sabemos que en el final de la obra van a ser totalmente clave, y es que estamos en el arco de Skypiea. Más adelante iremos trayendo el resto de arcos de One Piece uno por uno, recopilando todos los misterios más interesantes que no han sido resueltos todavía y que en un futuro obviamente Oda debería solucionar de alguna u otra manera. Así que si te gustan estos vídeos, darle el botón de like y suscríbete al canal para ver el resto de vídeos cuando vayan saliendo. Yo por mi parte me callo y te dejo con el vídeo. El primero que tenemos es uno que literalmente empieza el arco y vemos ese barco gigante que cae del cielo. La pregunta no es de dónde venía el barco y tal y no sé qué, porque algunas de estas preguntas son respondidas a la vez que vemos caer el barco y tal, investigamos un poco dentro, y sí que es cierto que tiene cosas un poco extrañas como una pluma que encuentran en un cofre, y a mí es algo que me huele un poco raro, pero como os digo que solamente van a ser misterios no resueltos y eso pues puede ser simplemente una tontería, vamos a ir con la frase que acompaña a este barco, y es que cuando el barco cae sale una frase que dice que todo lo que los hombres puedan imaginar puede existir en la realidad. O algo así, la tengo apuntada, ¿verdad? Todo lo que el ser humano sea capaz de imaginar puede existir en realidad. Exactamente, esa era la frase. Y es que esta frase vais a decir, bueno, frase vale feira, es una frase que acompaña al barco y tal y no sé qué, pero ¿cuál es la importancia? La importancia es que el narrador menciona al autor de esta frase y es Willie Gallon, y es que para mí esto es algo importantísimo en la obra de One Piece, porque vais a ver, acompañado ahora de una segunda frase, que pocas veces el narrador menciona a alguien, y claro, ¿por qué el narrador iba a mencionar eso de que todo lo que los hombres, o sea, todo lo que el ser humano puede imaginar puede existir en la realidad? ¿Tendrá algún tipo de relación con cosas como las Akuma no Mi, ciertos inventos, cosas del siglo vacío, ahora que sabemos que el reino antiguo era bastante avanzado tecnológicamente y que era medianamente futurista? ¿Willie Gallon será alguien importante? Pues vamos a ver, porque también hay una segunda frase nada más llegar a la isla de Mocktown, que aprovecho para decir que Mocktown significa burla, y bueno, pues es muy probable que la ciudad de Mocktown tenga esa pequeña referencia a Mont Blanc Nolan. Sabemos que Mont Blanc Nolan pues tuvo toda la historia de la isla del cielo, del tesoro, de la ciudad de oro, tal, no sé qué, y que al final pues la gente se burlaba de él, y al ser esta, la ciudad esta, pues es muy probable que el nombre de Mocktown, el nombre de la ciudad de la burla y tal, pues tenga mucho que ver con el señor Mont Blanc Nolan, y que sea pues un guiño, una referencia o directamente algo que ha querido meter Oda para hacer un poco el asemejo con el señor Nolan. Pero vamos con una frase que es un poco larga, os la tengo que leer aquí, y es que es curioso porque he estado buscando la frase en español y en inglés, y es que en español venía una frase que era distinta, una frase que era, bueno, pues más resumida y más light, y no ponía ni el autor de la frase. En cambio, en la traducción del inglés sí que viene esta frase, y es que pone: la costa oeste de la isla de Haya es un pueblo sin ley para aquellos fuera de todo gobierno, lleno de criminales, un pueblo donde la gente canta, ríe y se mata entre sí, un pueblo de ridículo y burla, Mocktown, de la bitácora de Jewal, o Jewal, como puñetas se diga. La cuestión que esta hoy es otra vez que nos vuelven a mencionar a alguien en la obra con una frase, y es que pocas veces han hecho esto. ¿Quién es Jewal? ¿Quién es Jewal o como se llame? Esta persona es importante, puede ser importante, y bueno, es posible que sí, porque una de las veces que hemos visto que mencionan frases de alguien y mencionan a su autor es la de Goldie Roger en Lockdown. Y es que mencionan la frase de Goldie Roger y tal, y claro, si mencionaron la frase de Goldie Roger poniendo el nombre de Roger, y mencionan lo mismo con el señor Louis Arnott, y que también mencionan la frase de Joe Wall, de Louis Arnott, no sé por qué he dicho Louis Arnott, es Willie Gallon. Louis Arnott es el del libro de Little Garden, de Brackman, no sé por qué he dicho eso. Es Willie Gallon y Joe Wall. ¿Por qué estas personas salen mencionadas con su frase, al igual que Roger? ¿Por qué tienen ese estatus? Estamos hablando de Roger, el rey de los piratas. Entonces, ¿esta gente quién fue? ¿Los conoceremos a lo largo de la historia? Yo diría que sí, porque Oda no creo que te plantee esos nombres, y no creo que te plantee directamente nombres de personas en específico con unas frases muy concretas y tal en este arco, que sabemos lo importante
importante que es de cara a futuro para que luego no sean nadie. Y conociendo a Oda es muy probable que esta gente pues sean personas muy influyentes dentro de lo que viene siendo hace 400 años, hace 800 años, gente de la tripulación de Joy Boy, gente que eran amigos de yo que sea, de alguien importante que conozcamos. Y espero que ahora que estamos en Egghead y estamos cerquita ya de averiguar cosas del siglo vacío, si no es este arco el siguiente, tengamos algo de información sobre ellos, sobre todo porque uno de ellos creo que era físico, si no voy equivocado, creo que era el Willy Gallon, creo que era físico, y oye, pues sería interesante. Y ahora vamos directamente a cuando los Mugis están ya dentro de Haya y sabemos que entran en un bar, que se encuentran con Kurohige y tal, Kurohige sale y bueno, entra alguien en el bar, entra el señor Bellamy y bueno, vemos que discute un poco con Luffy porque se ríe de él, ya que dice que tanto el One Piece como la Ciudad de Oro como la Isla Esmeralda son tonterías y que son mentiras y que son cosas que no existen. Y claro, a día de hoy sabemos que la Ciudad de Oro existe porque la hemos visto, sabemos que el One Piece existe por mano de nuestra padre Shirohige, y luego también nos menciona la Isla Esmeralda. La cosa es, ¿la Isla Esmeralda existe? ¿La Isla Esmeralda existió? ¿Existirá? ¿Iremos a verla? ¿Qué importancia tendrá en One Piece? ¿Bellamy es acaso el Nostradamus y tiene el haki, vamos, el haki de observación avanzadísimo, solo que al revés, solo que las cosas que ve pues las tienes que dar la vuelta y son lo que va a pasar? ¿Es este señor Eiichiro Oda disfrazado con peluca para hacernos un poco el lío y despistar un poco a Luffy y saludar un poco al autor y tal? Por eso se come tantas palizas y sigue apareciendo en la obra y nos pretende hacer creer que es importante y que mola un montón cuando en verdad pues XD. ¿Quién sabe? Pero claro, hay un misterio también muy tocho después de que salgan del bar, ya que salen, se quitan un poco ahí el polvo, un poco las heridas y tal, pero bueno, vemos que Zoro y Luffy están bastante bien, y salen, se ponen de pie y se encuentran otra vez con Kurohige, quien está sentado afuera y está haciéndoles el típico discurso que conocemos todos de los sueños de las personas nunca mueren y tal, a lo cual vemos que Kurohige se va y vemos una escena muy icónica, sobre todo en el tema de las teorías, y es que vemos a Zoro y a Luffy que hablan con Nami y le dice Nami, oye, como este hombre parece que sabe algo de la Isla del Cielo, igual deberíamos preguntarle. Y dicen Zoro y Luffy, no era él, sino ellos. Y es que esto es algo que a día de hoy no sabemos qué significa. Ya sé, muchos me vais a decir, no, Zeira, es que es obvio que tiene estas almas, es obvio que lo dice por la tripulación, es obvio porque tiene personalidades dentro, es obvio porque no sé qué. No, no es obvio nada. Cállate la puñetera boca, que no es obvio nada. Si es obvio tantas cosas, pues luego alguna de estas puede ser verdad, pero el resto sería mentira, por lo cual no es obvio. Hay que esperar a que Oda nos diga el qué. Hay que esperar muchísimas cosas y esta es una de ellas. Yo la espero con ganas. Tengo muchas ganas de conocer vuestras teorías. Como alguien me suelte la típica teoría de que si tiene el alma de alguien no sé qué, la botella de antes os la vacío en los gallumbos, en los calzoncillos, os estiro en los calzoncillos y os lleno así de agua entero y me va a dar igual, me va a dar absolutamente igual. Por favor, ser un poquito originales. Y siguiendo con esto, vemos en el capítulo 228 a Mont Blanc Cricket, que es un descendiente de Nolan, y menciona algo muy interesante e importante, y es que dice que a lo largo de las generaciones, a lo largo de la historia, mucha gente de su familia ha salido al mar a recorrer todo el gran mar, a recorrer todo el mundo, para intentar limpiar un poco el nombre de Nolan con el tema de la Ciudad de Oro, ya que hay mucha gente que cree que esa ciudad existió de verdad y quiere limpiarla, al igual que él estaba haciendo lo mismo buscando por debajo del agua a ver si encontraba la Ciudad de Oro porque se hubiera hundido, por lo cual esto nos deja ver que es muy probable que a lo largo de la obra en algún momento nos podamos encontrar a alguien que lleva el mismo apellido de Nolan, ya que bueno, si se fueron por todo el mar y tal, y este era Mont Blanc Cricket, pues es muy probable que veamos a alguien que se llame Mont Blanc Pepito y esté por allí. ¿Os imagináis que hay alguien que se llama Mont Blanc Zeira? A mí la verdad que me daría algo y cogería y me cortaría el pito en directo y me lo tiraría así a la boca para comérmelo. Hablando de directo, sabes que me puedes seguir aquí en Twitch, donde estamos haciendo sorteos. Este mes estamos haciendo sorteo para suscriptores de los cuadros que tengo aquí atrás, que si te interesan, pues yo te los regalo. Solo te suscribes, te puedes suscribir aunque yo no esté en directo, de forma muy sencilla, y ahí hacemos directos de One Piece, tal, viendo teorías, tal. Ahora estamos viendo Inazuma Eleven, a lo mejor te interesa, y seguimos con el vídeo. Y más tarde, en ese mismo capítulo, vemos que Nami lee un trozo de, bueno, como un diario de la aventura de Nolan y tal, y descubrimos que existe el calendario del Círculo de Mar, que es el Tenreki, y es que esto ya nos hace saber que tenemos el Tenreki, que es el calendario del Círculo de Mar, y el Kaienreki, que es el calendario del cielo. Por lo cual ya aquí tenemos la existencia de estos dos calendarios que no sabemos por qué existen, por qué existe uno, existe el otro, porque hay dos, qué diferencia tienen, tal. No sabemos exactamente cuál es la importancia de esto, pero va a ser importantísima, porque el calendario es algo muy tocho y que Oda
Oda pues obviamente ha querido darle aposta un nombre a cada uno y tal. Y también volvemos a hablar de una ciudad que se llama, bueno, de un pueblo mejor dicho, que se llama Vira. Y es que este pueblo llamado Vira ha sido mencionado varias veces en la serie, varias veces en la obra, pero todavía no hemos ido, no sabemos exactamente qué pasa y necesitamos un poco más de información, ya que ¿por qué Oda está insistiendo repetidas veces con ese pueblo, repitiendo otra vez lo de Vira, si parece ser que de momento no ha sido importante? ¿Será que iremos alguna vez? ¿Será que ha tenido importancia en el siglo vacío? ¿Será que hay algo escondido allí? ¿Será que el One Piece es Vira? ¿Será que Kuina vive en Vira? ¿Será que Kuina es la alcalde de Vira y que tú bueno, la alcaldesa, pues me la agarras y me la besas? ¡Toma! Es que como te la he colado en HD, ¿eh? Y en el capítulo 233 veríamos a Buggy, que efectivamente hablaría del tesoro del Capitán John. Y es que esta sería, creo que la primera vez que Buggy hablaría del tesoro del Capitán John y seguiría buscándolo hasta el día de hoy. ¿Ya lo habrá encontrado? Hombre, yo entiendo que sí, si tiene el Buggy's Delivery, tanto dinero lo puede haber sacado de allí, espero, vamos, porque si no, todavía sigue buscando el de esto, está tardando más que Luffy para encontrar el One Piece. Y mucho ojito con este, porque a mí me parece una maldita barbaridad, y es que en el capítulo 234 tenemos a Kurohige, que está viendo la nueva recompensa de Luffy. Recordemos que se había actualizado de 30 a 100 millones, y vemos que Kurohige está viéndola y dice, bueno, no me resulta extraño, ya decía yo que 30 millones era como mucho para el nivel de haki que sentí. Y claro, vamos a ver. Estás diciendo no solo que Kurohige es capaz de notar como el haki de la gente, o que notó como la presencia de Luffy y tal, sino que Luffy para ese momento ya tenía haki. O sea, esto a mí me parece algo muy interesante. Sí que anteriormente habíamos comentado que creo que fue en el de Arabasta, que hay una escena en la que Luffy consigue golpear al Mr. 3, se llamaba el tío de la cera, no recuerdo, yo con los números voy muy mal. El tío de la cera le consigue golpear cuando hace sus clones, y muy probablemente fuera pues un indicio de haki de observación y tal, sin que él se diera cuenta. Lo cual parece ser que, sumado a la frase de Kurohige, a pesar de ser la primera vez que sabemos que existe el haki en One Piece y la primera vez que se le menciona, ya tenemos en cuenta que Luffy para ese momento tenía haki y que Kurohige era capaz de sentirlo, por lo cual obvio su potencial, o se dio cuenta del haki que tenía. Y de verdad, me parece una colada y me mola muchísimo, porque no caía yo en que Kurohige era la primera persona en mencionar el haki, ni que Luffy tuviera ese haki allí. Esto mola mucho. Y también más tarde, en esta misma escena, vemos que Kurohige y su banda empiezan ahí a caminar, digamos, hacia la nada, bueno, hacia su barco, entiendo yo, y vemos que están hablando y vuelven a hacer énfasis en una cosa que yo os digo que va a ser importantísima en One Piece, que cada vez que sale os digo, chavales, esto está aquí por algo, y es el destino. Y es que Kurohige y su banda vuelven a mencionar el destino, cosa que mencionan ya durante varias veces en la obra. Parece ser que la tripulación de Kurohige está muy ligada al destino, me gusta bastante, porque creo que cuando sepamos el pasado de Kurohige, cómo conoció a sus primeros nakamas, quizás un poco de la tripulación de Rocks, que ya sabéis que para mí hace mucho paralelismo, sepamos qué pasa con el destino y qué pasa en el destino en One Piece. ¿Por qué se comenta tanto de lo del destino? Porque hay varias escenas que son raras y tienen la palabra destino muy remarcada, por lo cual, oye, me interesan las teorías sobre esto. Y ahora sí, llegamos al cielo, y es que llegamos al cielo, nos encontramos con Gunfall, que nos dice, vamos a ver, ¿cómo que habéis venido con el no gap stream ¿Cómo que habéis venido con la corriente esta? ¿Por qué no habéis venido con la manera normal? Y es que dice, ojo, que se puede llegar a través de la cima del High West. O sea, él dice que a través de la cima del High West se puede llegar. Y quiero decir, vamos a ver, si Oda nos ha metido este diálogo y diciéndonos que hay una forma de llegar allí sin arriesgarte a morir por una corriente de agua gigantesca que te impulsa hacia el cielo y que es una puñetera lotería llegar o no llegar y que muy probablemente te puedas morir, ¿cuándo la vamos a ver? Porque tenemos que verla, o sea, tenemos que verla, tenemos que ver esto y tal. Yo tengo una teoría sobre esto, yo creo que esto puede estar por Elbaf, estoy muy convencido que esto tiene que ser por Elbaf, por el árbol Adam, estoy muy convencido. No, creo que no está nada confirmado, diría yo que no, pero yo creo que sí, yo creo que se puede llegar allí perfectamente y que subiendo por el árbol Adam es la otra manera de llegar. Ahora, también te digo, si me tengo que ir hasta la isla de los gigantes y tal, y pasar toda la isla de los gigantes sin que me apuñalen, bueno, apuñalen es lo mínimo que te puede pasar allí, sin que te pisen o que te maten o lo que sea, creo yo que a lo mejor lo de la corriente esta pues no me sienta tan mal, a lo mejor no me molesta tanto. El problema es la caída, porque como el pulpo le dé por pinchar, cuidado. Y más adelante en el cielo nos presentan la estatua de Berth, que es como una estatua un poco extraña, que yo os digo que me recuerda un poco la silueta a Im, porque es raro de cojones, no entiendo nada. Y es que, bueno, vemos esta estatua y nos dicen que representa un poco la añoranza de los ciudadanos que viven en el cielo por la tierra, es como un poco la añoranza que tienen de la tierra y tal y no sé qué. Y Luffy tiene una interacción rara con ella, un poco de esto es un dios, tal, no sé qué, no sé cuántos, o sea, como que es una interacción un poco extraña y que no tiene demasiado sentido, sino como que Oda, para mí,
se ha visto obligado a poner esa interacción allí para demostrarnos algo, para colarnos algún foreshadow. Así que, bueno, pues para mí esto va a ser importante. Igual es que sigo pensando eso. Pues para mí es muy importante y me lleva también a la pregunta de, vamos a ver, si esta gente tiene añoranza de la Tierra, ¿por qué no bajan a vivir allí? Si podéis bajar, ¿por qué si tienen añoranza no bajan? O sea, ¿qué ha pasado en el siglo vacío para que no quieras bajar? ¿Hay algo? ¿Hay algún motivo? Tal, porque... No sé, o sea, me gustaría saber por qué. Me gustaría saberlo. Porque es que no tiene sentido. O sea, si tienen tantas ganas de bajar, ¿por qué no bajan? Pueden bajar perfectamente. ¿Han bajado los Mugis? No lo entiendo. Yo quito este dato y este misterio porque me parece algo interesante, y es que vemos, bueno, la primera pelea que tienen Viper y Luffy cuando llegan allí al tema ese del bosque, que hay las pruebas de Enel y tal y no sé qué, se pelean un poco, y cuando Luffy rechaza la bala de su bazooka hinchándose, pues dice Viper, hostia, es una habilidad paramecia. Me parece que ibas un poco mal encaminado porque al final ha sido zoo. Pero bueno, vemos que es la primera vez que se nos menciona la clasificación de las frutas, y que sabemos que la de Luffy es paramecia, y más adelante sabemos que la de Enel es logia y tal y no sé qué, pero el problema no es solamente que Viper lo conozca, sino que parece ser que la gente del cielo conoce bastante bien las frutas y que conoce bastante bien los tipos, por lo cual esto es curioso, porque no hemos visto demasiados usuarios, solo hemos visto a Enel y a Luffy y tal, y creo que pues nadie por ahí arriba tenía la fruta y tal. Bueno, el caballo sí que tenía la fruta y tal, pero bueno, el caballo ese que era luego un pájaro, que era un Pegaso un poco extraño. Vemos que no hay demasiadas frutas, que no es que como todo el mundo tenga, y parece una cultura un poco extraña y un poco atrasada. Entonces, ¿por qué conocen tan bien las frutas? Ya que en el Mar Azul hay poca gente que las conozca. En el Nuevo Mundo sí que las conoce más gente, pero estamos hablando de ya la élite, por lo cual es extraño que antes no las conozcan. Y también es curioso que la primera vez que sepamos los diferentes tipos de estas frutas sea en el cielo. Y en el capítulo 254 es la primera vez que vemos a un Clavauterman, concretamente el Clavauterman del Merry, que más adelante tendría, bueno, todo el arco de Enies Lobby, Water 7, casi protagonizado en parte por él de manera secundaria, digamos, quitando los Mugis. Es totalmente brutal, pero claro, Oda nos está presentando esto, nos lo presenta desde Skypiea. ¿Qué pasa con los Clavauterman? ¿Qué son? Sí, ya, el espíritu del barco, ¿qué tal? No sé qué. Ya, aquí hay algo más. O sea, aquí sí, vale, son el espíritu del barco, vale, pero ¿qué va a pasar con esto? Oda ha querido dibujar el Clavauterman para ponerlo en este arco y el barco del Merry y para adelante. No, el Sunny va a tener Clavauterman, va a pasar algo con el Clavauterman del Noah, con el Clavauterman de Plutón si es un barco realmente, con el Plutón de... o sea, con el Plutón, con el Clavauterman del Oro Jackson, con el Clavauterman de algo de Joy Boy, no lo sé, pero algo del Clavauterman, de los Clavauterman va a ser importantísimo, porque yo no me creo que Oda haya metido esto por poner en un arco, de decir, me aburro y te lo voy a poner para crearte Water 7, no. Y también tenemos a Gunfall, que nos explica por primera vez qué es el mantra, que más tarde entenderíamos que es lo mismo que el haki de observación. Y atención a la explicación porque es curiosa, y es que dice que cada persona teníamos una voz dentro de nosotros, y que tú con el haki de observación lo que haces es predecir el siguiente movimiento de la persona escuchando su voz, lo cual me mola bastante porque aparte de que todo el mundo tenemos una voz, mola con el tema de la voz de todas las cosas, pero ya se me hace un poco extraño, porque si ese es el nivel básico, pero luego el nivel avanzado es ver al futuro, ¿qué pasa? Puedes escuchar a lo mejor las voces o predecir ciertas cosas de todo, no lo sé, pero creo que esto de cara a la explicación completa y concreta del haki, que yo pienso que tenemos que tener, va a ser muy importante. Además mola que se llame mantra en el cielo y que abajo se llame haki de observación. Lo del mantra posiblemente sea una palabra importante por algo. Y ahora vamos con una curiosidad de Enel, y es que, bueno, Enel dice que la gente del Mar Azul está en las Islas del Cielo porque quieren la Ciudad de Oro, y es que dice que los habitantes de por allí, los Shantians y todo esto, no conocen cuál es el verdadero valor del oro, y que él sí que lo conoce, por lo cual esto es raro. Si Enel conoce el valor del oro, si Enel sabe tanto del Mar Azul, ¿por qué lo sabe? Porque yo no creo que Enel haya bajado de excursión al Mar Azul y haya subido. De hecho, no sabemos nada de esto. ¿Acaso es que en su anterior tierra, que fue destruida hace 6 años, él sabía algo porque en su pueblo lo sabía? Quizás había alguien que se lo contó, se enteró a través de su fruta con el haki de observación y con el tema de las ondas electromagnéticas que transmitía a través de su fruta. Esto es curioso porque es un dato que dejan ahí un poco al azar, pero claro, Oda, ¿por qué te va a poner este discurso en manos de Enel, o en boca de Enel, mejor dicho, si no sabemos que Enel sepa nada de esto? Curioso. Y ahora mucho ojito, porque esto me parece de lo más importante de todo el vídeo. Atención, procedo a leeros. Y es que vemos que Robin encuentra una estructura que parece un poneglyph, pero no es un poneglyph, pero tiene el lenguaje de los poneglyphs. Robin lo lee y pone lo siguiente: la verdad en el corazón y la boca sellada. Somos los que registramos la historia juntos con la gran campana.
Esto quiere decir para mí que la campana en el siglo vacío fue no importante, importantísima. Si esto está registrado en una de las paredes de Shandora con el lenguaje de los poneglyphs como si fuera un poneglyph, para mí lo es. O sea, para mí es importantísimo el tema de la campana. ¿Por qué se da tanto bombo a la campana? ¿Cuál era el verdadero motivo? Pero bueno, también más adelante vemos, Robin menciona que los libros de Shandora fueron quemados y que fueron atacados por un enemigo, y esto ya nos demuestra un poco también que tuvo que ver con el siglo vacío, ya que ella misma menciona que esa ciudad tuvo hasta ese momento y que en esos 100 años pues se borraron de la historia y tal y no se sabe qué pasó, así que ella ata un poquito de los cabos y pues se da cuenta que si hace 800 años pasó todo esto y que les atacó un enemigo, probablemente fuera que ese enemigo atacó hace 800 años, más adelante cuando se enteraría de todo el tema de que el gobierno mundial fue formado hace tanto tiempo y tal, pues ya empezaría a atar un poquito de cabos, y es que ya nos deja un poco encaminado desde Skypiea la historia del siglo vacío hasta el final. Y en el capítulo 275 el jefe de la tribu Shandian repite la misma frase que había leído Robin en la pared esa que parecía un poneglyph, y vemos también un poquito del flashback de el tema de los Shandians y tal, y nos menciona que sus antepasados dieron la vida por proteger las ruinas y por proteger unas tablas de piedra que había en Shandora, y que hubo mucha gente que murió a lo largo de esos años, pero fue por proteger la gran campana y por proteger los poneglyphs, cosa que ya nos deja entrever lo que pasaba con esto, y obviamente necesitamos saber más de esto, porque sí, esto es la puntita del iceberg, pero claro, ¿qué pasó allí? ¿Quién les atacó? ¿Cómo les atacaron? ¿Qué clase de bicho les atacó? ¿Si les atacó personas, un ejército? ¿Por qué se retiraron? ¿Por qué se rindieron los que estaban atacando? Al final se salvaron, vale, pero ¿por qué no acabaron volviendo para destruir eso? Es que me parece interesantísimo todo. Y atención, porque este también es brutal, y es que en el capítulo 279 vemos que a Luffy no le afecta el rayo de Enel, vemos que Luffy es la persona que puede acabar con Enel, y cuando vemos a Enel tumbado por el primer golpe fuerte que le da a Luffy, y Luffy de pie mirándolo, vemos que Nami dice que Luffy es el enemigo natural de Enel. De hecho dice que es el único enemigo natural de Enel, por lo cual esto mola muchísimo. Al mencionar que es la única persona que puede vencer a Enel, o es lo que da a entender Nami, para mí esto es una referencia muy clara de que Luffy obviamente es un D y que Enel está representando el concepto de un dios, cosa que para mí pues eso tiene mucho sentido con los D, los Tenryubito, Im, el gobierno mundial, el estatus de dios que se han autocreado, y esto mola muchísimo, ya que durante toda la pelea yo la he analizado y he visto muchas cosas que digo, mira, esto es una referencia, Yoda metió esta pelea para que en un futuro veamos a alguien, que no estoy diciendo que sea Luffy, porque ya sabéis que yo no creo que Luffy vaya a tener una pelea con Im, porque no creo que Im sea el poderoso y tal, pero creo que sí que vamos a ver a un D que se ríe un poco como C, jajajajaja, quitarse de en medio a Im-sama, ponerse como rey del mundo y bueno, ver un poco reflejado que es el enemigo natural y que los Ds son los enemigos de los dioses. También durante el flashback de Nolan vemos que están a punto de sacrificar a la hija de Calgara dentro del altar ese y tal, y que va a aparecer la serpiente, y en ese momento para llamar a la serpiente mencionan al dios del sol, al dios del bosque, al dios de la tierra y al dios de la lluvia, que se me estaba olvidando, no me acordaba, el dios de la lluvia. Y es que vamos a ver, si al dios del sol lo conocemos porque es Nika, es Luffy y tal, ¿habrá un dios de la lluvia, dios del bosque y dios de la tierra? ¿Serán el mismo? ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Alguno me va a decir que el dios del bosque es Green Bull? No lo sé, ¿serán frutas? ¿No serán frutas? Tengo ganas de ver esto, pero obviamente Oda si ha metido el dios del sol y luego es tan importante la fruta de Luffy y del dios del sol, esto para mí va a ser importante. Y también durante el mismo flashback vemos que Nolan está hablando un poco con los Shandians y tal, y nos dan a entender que los Shandians tienen como miedo o como que no están avanzando en la sociedad y que se quedaron un poco estancados en eso como una tribu más antigua, a pesar de que sabemos que anteriormente pues tenían bastante avance tecnológico, y es que se quedaron un poco en la época de adorar a tantos dioses y todo llevarlo en referencia a los dioses, hasta que llega Nolan y les espabila, le pega un gran discurso a Calgara y le dice que si tiene tanto miedo a los dioses por esto. Y es que claro, esto para mí puede hacer una referencia clarísima a que algo pasó hace 800 años, hace 400 desde el sitio de Nolan, desde la época de Nolan, hace 800 años, y que pasó algo tan bestia con los supuestos dioses que se han quedado como traumatizados, o que de generación en generación han aprendido o les han inculcado que tienen que adorar a los dioses porque son cosas a los que ellos rezan por el miedo que les tienen, por el daño que les causaron anteriormente. Y si vemos que el gobierno mundial tiene este estatus de dios, vemos que estas cosas empiezan a tener mucho sentido, por lo cual creo que este flashback, conforme vayan pasando los capítulos, va a ir ganando en importancia, en contenido y sobre todo en la barbaridad de flashback que es
que de verdad es una locura, o sea, qué gozada de volver a leerme. Y durante este flashback, cuando Nolan vuelve para enseñarle al rey de su pueblo y todo el tema de que ha encontrado la ciudad de oro, vemos que la ciudad de oro sale disparada hacia el cielo y cuando va Nolan, obviamente no hay nada. Pero claro, aquí pasa algo que a mí me deja entrever que en algún momento tenemos que saber la verdad del flashback de Nolan, porque yo creo que no está toda la verdad ahí. Y es que vemos que el rey se entera obviamente de lo que pasa con Nolan, se da cuenta que no hay ciudad de oro y tal, y él considera que le ha engañado, pero entonces llama a un testigo falso para decir que la ciudad de oro no existe. Y esto es raro. Si tú has visto con tus ojos, si tú sabes que no está la ciudad de oro y piensas que te está engañando, entonces ¿para qué contratas un testigo falso? Si lo que querías era acabar con él, ¿no? Además, es para condenarle a muerte. Y además, no, ¿qué más? Aún, si Nolan ya era un explorador, o sea, Nolan ya había salido 3 o 4 veces de expedición y ya había vuelto con resultados. Entonces, si esta persona era una persona tan importante y tal, ¿por qué no te fías de ella o por qué no dudas un poco en al menos no matarle, pero si no decirle, bueno, pues ya no me fío de ti o tal o no sé qué? Pero ¿por qué vas directamente a matarlo? Para mí aquí hay gato encerrado y el gobierno metió ficha, movió cositas y tal, y se quitó de en medio a Nolan por el tema del miedo que tenían a descubrir esa civilización. Pienso yo, esta es la teoría que tengo de que hubo el gobierno que metió movidas por ahí en medio y creo que hay una mentira muy grande dentro del flashback de Nolan. Hostia, lo cual sería brutal. Lo cual sería brutal porque Nolan, que era como el mentiroso y tal, Nolan el mentiroso, pues habría una mentira hasta dentro de su propio flashback y le habrían engañado a él. Brutal, brutal. Y finalmente el arco de Skypiea termina con Enel rumbo a Fairy Birth, rumbo a la luna. Y es que la gran pregunta es, ¿por qué Enel quería ir a Fairy Birth? ¿Qué hay allí? ¿De dónde viene esa idea? ¿Qué pasa con la puñetera luna? Ya sabéis que yo llevo años diciendo que vamos a ir a la luna y es que estoy convencido que ya no nos queda mucho. Yo creo que en menos de 2 años ya estamos en la luna, o al menos tenemos mucha relación con esta. Y es que, bueno, sabemos que Enel tuvo un pequeño trozo, un pequeño camino, una mini historia de Enel en la luna, en la cual le pasan ciertas cosas bastante graciosas. Y os pregunto, ¿queréis un vídeo de misterios no resueltos de la mini historia de Enel en la luna? Ya os digo que la he mirado por encima y hay cosas muy interesantes. O sea, yo sé que es una mini historia, pero el vídeo quedaría también bastante completo y bastante potente. Así que déjame en los comentarios si quieres esto, si quieres que haga un vídeo hablando de la mini historia de Enel, de los misterios no resueltos y tal. Y sobre todo espero que a ti también te haya gustado. Y recuerda que si te ha gustado, que te suscribas, que te tiro la botella en la cabeza. Es que no tengo miedo de tirártela, te la pego así todo fuerte y cuidado con el tapón, que duele más con la esquina.